Buenos días, mi nombre es Manuel Iván Tostado Ramírez, alumno del Centro Universitario Mar de Cortés, del Doctorado Tecnología Educativa. Me permito presentar a ustedes el tema objetos de aprendizaje e innovación educativa, lectura del seminario temático 1 denominado Innovación Docente con TIC, cuyo titular es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Para explicar este tema utilizo lo que es la herramienta FreeMind, un software para mapas mentales, e inicio ya de la siguiente manera. El objeto de aprendizaje, como definición, podríamos decir que es un recurso digital que se reusa como soporte para el aprendizaje, teniendo una noción de puente entre la educación, la comunicación, el diseño, las ciencias de la computación. ¿Por qué un puente? Es una fuerte carga histórica en las ciencias sociales por la cuestión del concepto objeto u objeto de aprendizaje, y en las ciencias de la computación porque es un paradigma en la programación orientada a objetos. Entonces vemos que tiene una noción o tiene un puente entre estas diferentes áreas. Entre las propiedades que destacan en un objeto de aprendizaje es la subjetividad, la realidad, complejidad, integralidad, unidad coherente, reusabilidad, escalabilidad y relevante. Es importante aquí mencionar que al ser una cuestión digital, cuyas características son por lo regular en toda área, es la cuestión de reusabilidad, el poder, el recurso aprovecharlo y seguirlo utilizando de diferentes maneras, ¿no? O sea, entre estas propiedades se engloban sus componentes: es la representación, el desempeño, la autoevaluación y los insumos informativos. Es obvio, ¿no?, que necesitamos tener un insumo que es la materia prima, o ahora sí la esencia del material donde va a estar la información. ¿Para qué? Para poderla representar, tener un desempeño de ella, y como en todo ámbito educacional, la autoevaluación. Es importante entablar instrumentos de autoevaluación para poder determinar si el elemento está siendo o no prudente. De este lado se comenta que se producen en entornos de la vida humana. ¿Por qué de la vida humana? ¿O cómo se denotan los entornos de la vida humana? En tres entornos o etapas: entornos naturales, que son objetos de aprendizaje que se producen como primer entorno de la vida humana. Estos son las costumbres que tenemos de manera general en las sociedades, en comunidades, en el pasado podríamos decir de culturas. Son cuestiones más al aspecto vida humana. En entornos urbanos es el ambiente social, en la cual se representa con la interacción de la mezcla de lo natural y lo social. Y lo más actual, que es los entornos digitales, algo que tiene de la década de los 70 por 80 más o menos hacia acá, que son comunidades que accesan a contenidos almacenados en repositorios en un entorno virtual. Entonces, estos son los entornos de la vida humana donde se producen los objetos de aprendizaje. ¿Cuáles son sus procesos? 4 son los ejes principales: de conocimiento, los cuales tienen una objeción para el proceso de la abstracción, partiendo de la acción cognitiva y comunicativa e interpretación de los objetos. La de relación de objeto con su referente real, que tiene que ver con lo traducido a una representación digital que es percibida por un receptor quien genera una interpretación. Y de manera fragmentada o a través de la sistematización, el saber posibilita uso más flexible de los objetos
y el modo de conocer y enseñar. Así, de esta manera resultan de una asimilación de los objetos a partir de esquemas. Entonces, de esa manera es el eje del conocimiento que relaciona al objeto de aprendizaje. La virtualización, que habla acerca de la digitalización de contenidos educativos. El llamado también mediatización, objeto y composición de ambientes. Y el uso de la computadora, que no solamente es un objeto y conexión con la realidad. De esto podemos comentar que la integración de lenguajes, la integración ya sea en el ámbito disciplinario, pedagógico, visual, gráfico, iconográfico y computacional, depositando los acervos en el mundo virtual o en ambientes virtuales, que al final de cuentas son servidores de datos o de archivos de almacenamiento que están en la red, en internet, y que tiene o esto posibilita el procesamiento de informaciones y cuya materia prima son los símbolos. Así es como trabaja la computadora, ¿no? De manera abstracta y con símbolos. En lo que es el diseño educativo, es el proceso en donde se articula la posición, la propuesta llamada de generador, de ambiente, de instrucción, de objetos. Toda esta parte de diseño educativo y lo que tiene que ver con la propuesta o llamada generador de conocimiento involucra la cuestión del objeto con sus diferentes ámbitos. Y en la colaboración, aquí es donde más se amplía la cuestión de la importancia de los objetos de aprendizaje. Se implica los espacios colaborativos entre docentes y estudiantes, colaboración entre entidades productoras de objeto. Esto nos permite optimizar o tener una optimización de esfuerzos compartiendo contenidos, tener interoperabilidad, normas y estándares. Aquí vemos de este lado que de manera o en la cuestión de colaboración se asocia con compatibilidad entre sistemas de soportes, la integración de redes, hace posible incluso la movilidad estudiantil. De manera virtual, los objetos de aprendizaje o la digitalización nos permite que un alumno haga movilidad estudiantil de manera virtual, puede interactuar con personas de otras unidades académicas del país o fuera del país. Entonces, en la cuestión de la colaboración, pues siempre involucra a grupos de trabajo. El contexto que nos da el uso de los objetos de aprendizaje es con la educación a distancia, que es el diseño educativo que dispone con la máxima claridad de los dispositivos que aseguren las actividades e interacciones, que son las famosas aulas virtuales. Utilizar recursos didácticos para la enseñanza presencial. Existen numerosas instituciones educativas en el mundo que al incorporar las TIC a la enseñanza han acumulado contenidos digitalizados que deciden disponerlos en acervos públicos. ¿Qué quiere decir? No solamente quedarnos a la hora de la clase presencial con las herramientas didácticas convencionales, sino implementar ya la cuestión de las TIC para la clase presencial. Gestión del conocimiento en las organizaciones, llámese empresariales, gubernamentales o civiles, reduciendo tiempo y mucho dinero para el funcionamiento o el cumplimiento de sus tareas. Para la innovación curricular, diseñado por objetos de presente tratamiento unitario por competencias, el apropiar a los docentes en el uso de las tecnologías, al igual que el alumno, y productos generados por el estudiante, que pueden ser experiencias de producción, una red más significativa que acumule capital de conocimiento generado por un mayor número de usuarios. Las famosas redes de conocimiento a través del internet. Pues como podemos ver, de manera muy resumida, los objetos de aprendizaje pues no es algo que únicamente sea de beneficio educativo, sino que también de beneficio organizacional, cuyo potencial puede llegar a ser de mucho valor para el desarrollo de las tareas. Bueno, no me despido, esperando que la información proporcionada sea de su interés y de sustancia.
y agradezco la atención.